agradecer a Yolanda que haya aceptado nuestra invitación para comentarnos hoy, para hablar, para darnos una charla sobre la espiritualidad de la migración. Agradezco la presencia de todas ustedes. Bienvenidas a este espacio de la Casa Cultural Tejiendo Sororidades en Cali. Voy a presentar un poquito a Yolanda. Ustedes saben que esto de presentar a la gente siempre es problemático porque no se logra, digamos, captar exactamente la esencia de la gente, pero bueno. Yolanda Chávez es una teóloga mexicana, nacida en México y que vive en Estados Unidos desde 1989. Tiene una maestría en divinidades y está haciendo en ese momento su doctorado, todo ello en el Seminario Teológico Fuller de California. Hace parte de la Asociación Ecuménica de Teólogos y Teólogas del Tercer Mundo, ACET, en donde está en ese momento coordinando todo lo relativo al trabajo de las mujeres. Es por otro lado cuentista, especialmente cuentista de cuentos cortos. Es una líder social y comunitaria reconocida en su medio y reconocida en México y en general en América Latina. Y es profesora en el Centro Hispano de Estudios Teológicos. Entonces, tenemos a Yolanda que nos va a compartir sobre la espiritualidad de la migración. Bienvenida, Yolanda, mil gracias y tienes la palabra. Muchas gracias, Carminia, por invitarme y buenos días a todas. Gracias por estar aquí. Voy a compartir la pantalla y vamos a pasar, yo creo que un rato de conversaciones que van a ser muy agradables, edificantes y quizá ver la perspectiva, desde una perspectiva diferente, el tema de la migración, ¿verdad? Pues como Carmiña les ha dicho, yo soy mexicana, nací en el norte de México, concretamente por ahí por el estado de Durango, muy cerquita a la frontera acá en Estados Unidos, ¿verdad? Y como verán, el tema de la migración, pues es un tema para mí muy personal, ¿no? Y quiero compartir de entrada aquí con ustedes esta imagen. Ese es un óleo de tela con la Virgen de Guadalupe así como figura central, ¿verdad? Fíjense, está descansando en alguna parte de algún cerro con estos cactus, ¿no? Magueyes, nopales. Es un escenario muy característico del territorio mexicano. Esta obra se llama así, Cargando Pilas, Cargando Pilas. Y es del pintor José Jesús Chan Guzmán. Esta pintura está en el Museo de la Basílica de Guadalupe, ahí en Ciudad de México. Y nos dice mucho, me dice mucho a mí, porque se supone que si está ahí descansando, cargando pilas, es porque ya hizo una travesía que la cansó, ¿verdad? Entonces se está tomando ahí un descansito. Y este escenario también es muy característico del desierto de Arizona. Ahí por este lugar cruzan muchas personas para llegar acá a Estados Unidos, ¿verdad? Por ese desierto. Y a propósito de estos escenarios, me gustaría contarles una historia que se desarrolla así en un ambiente muy parecido a este. Esta pequeña historia que les voy a contar es la historia de Elena. Una pequeña narración que le he puesto como título El desierto, precisamente. Y la historia dice así: debía faltar un poco para amanecer. Hacía mucho frío en aquel desierto que por vergüenza no aparecía con su nombre en ningún mapa. Elena, tirada boca arriba en la arena helada, miraba hacia el infinito, tratando casi sin lograrlo. Quería mover sus dedos, apartar los cabellos de su cara, pero no podía porque sus dedos estaban fríos.
entumidos. Ella quería poder ver las estrellas que se desvanecían. Ella quería ver el cielo completo. Ella quería ver a Dios completo. ¿Y dónde estás?, pensaba. Y no podía hablar. No podía hablar porque tenía la garganta hinchada por haber llorado sin gritos. ¿Me vas a dejar morir aquí? Quiero ver a mis hijos otra vez. ¿Esto es un castigo? El grupo de personas con el que salió de la frontera se había desbaratado con la persecución de la patrulla fronteriza. Vio correr a hombres uniformados de rostros similares a los perseguidos, golpeando e insultando a los que lograban alcanzar. Ella y otro habían caído en un agujero tratando de ponerse a salvo. Y ahí estaba Elena, inmóvil, casi sin respirar para no ser vista. Ya habían pasado muchas horas y no escuchaba ni un solo ruido. Y trató de incorporarse. Y al apoyar su mano sobre la arena, tocó otra mano fría, inmóvil, tiesa. Era la mano de un muchacho de 14 años que había viajado desde el Ecuador para ver a su mamá. Él quería llegar hasta Canadá. Lo reconoció cuando los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar aquel desierto que siempre estaba triste. Elena se arrodilló y comenzó a hacer una oración por la mamá del muchacho. Le arrancó el rosario del cuello, se lo metió a la boca muerta y le cerró los ojos. En los primeros 14 años de vida, la palabra que más se pronuncia es mamá. Debe ser horrible no estar ahí para escucharla. Era parte de aquella oración a Dios que se fue tornando en quejas hacia el cielo abierto. ¿Cómo se sobrevive con el alma dividida por fronteras? Susurraba Elena entre sollozos enojados, cortitos, que le cortaban el pecho como pequeños cuchillos. ¿Cómo se sobrevive sin poder mirar todos los días a tus hijos? ¿Por qué no se puede vivir cuando tus hijos lloran de hambre? ¿Cómo se vive en un país donde nunca se puede encontrar un empleo? ¿Cómo demonios se sobrevive en países donde el secuestro, la corrupción, los asesinatos, las violaciones a los derechos humanos son el pan nuestro de cada día? Contéstame. El desierto, conmovido, levantó un poco de polvo para acariciar la cara de Elena. Él quería consolarla. ¿Cuántas veces había escuchado esas oraciones, reclamos? ¿Cuántos cuerpos de madres, hijos, padres, hermanas, hermanos? ¿Cuántos Cristos guardaba en su vientre de arena? Ahí estaban enterradas las almas con conciencia que querían no solo sobrevivir, ellas querían vivir. Ahí estaban sepultados muchos últimos pensamientos. De vez en cuando, el desierto los dejaba asomarse, convertidos en diminutas florecillas blancas debajo de esos arbustos enanos. Por lo menos dame un poco de agua, gritaba Elena a Dios, mientras escarbaba en la arena con sus manos para hacerle sepultura a aquellos anhelos sin cuerpo. El desierto se apresuró a dejar que brotara un charquito de agua helada. Fue lo bastante para beber, mojarse la cara
para retirar la arena de su nariz y de entre sus dientes. Fue suficiente para ponerse de pie y buscar un punto que le indicara una dirección a seguir. Un destello llamó su atención a una distancia que calculó podía llegar antes de que el sol quemara más. Dio una última mirada al dolor de una mamá con hijo muerto y comenzó a caminar, acompañada, sin notarlo, por el desierto. Y aquellos cuentos de que abriste el mar rojo, de que libraste de la esclavitud a un pueblo, y aquellos cuentos de que alimentaste a la gente en el desierto. Elena pensaba todo esto y pensaba que Dios era más bueno antes que ahora. Y decía, a Abraham le diste descendencia tanta como las estrellas del cielo. A mí por lo menos déjame ver a mis hijos otra vez. Ya sé que dicen que no soy una santa, pero sigo creyendo en ti y tú lo sabes, ¿verdad? De pronto el desierto la sacó de su particular oración, hundiendo uno de sus pies. Al tratar de no perder el equilibrio, miró hacia el norte. Un tráiler de compañía cervecera se acercaba a gran velocidad. Y Elena impulsivamente sacó la fuerza que da el coraje y la impotencia y apretó el estómago. Y comenzó una loca carrera, agitando las manos levantadas al cielo para que el chofer pudiera mirarla. El hombre del tráiler la divisó al pie de la autopista y comenzó a disminuir la velocidad hasta poder parar frente a ella. Se levantó una nube de polvo y esta nube envolvió a la maltrecha Elena. El desierto quiso despedirse, la abrazó en medio de un viento arenoso donde flotaban las almas y los anhelos que se habían quedado a vivir ahí con él. Ay, gracias, es usted un ángel, pudo decir Elena. Y usted es un milagro. Pocos sobreviven en este desierto, le contestó el ángel blanco en inglés. Y esta pequeña historia, este pequeño cuento sobre Elena, es que de esa experiencia de haber cruzado el desierto, de haber estado tan cerca de la vida y la muerte, esa fuerza cuando ella aprieta el estómago, ¿verdad? Esa fuerza que la hizo sobrevivir, que le vino desde lo más profundo de su ser, fue lo que en lo sucesivo, esa fuerza en lo sucesivo fue la fuerza que determinó sus acciones. Y justamente lo que Ronald Rolheiser, es un especialista en espiritualidad, llama espiritualidad, ¿verdad? Dice que espiritualidad es aquella fuerza que nos viene desde lo más profundo de nuestro ser y le da forma a nuestras acciones. Entonces, la conversación de hoy es sobre la espiritualidad de la migración, pero es desde una perspectiva de mujer, desde una perspectiva femenina. Y no, el caso no es aquí hacer una feminización de la migración. Lo que quiero yo es partir de tomar unas estadísticas, porque últimamente le han puesto mucha atención a las implicaciones de la migración desde la perspectiva de mujeres. Las estadísticas, ¿verdad? Los especialistas han estado hablando de esto. Entonces yo quiero que desde esas estadísticas, explorar un poco aquí con ustedes la realidad de esas estadísticas, o sea, de esos números, ir a la realidad, ¿verdad? Y es una realidad que vivimos aquí, que viven las mujeres migrantes acá concretamente acá en el sur de California. Fíjense ustedes que según un portal de datos sobre migración, desde una perspectiva global, nos dice que hace 50 años, en el 1970,
las mujeres representaban solamente el 2% de la migración a nivel mundial. Y hoy las mujeres migrantes representan el 51% del total de las personas que están en un tránsito irregular, ¿verdad? En el tiempo que este cambio ha sucedido, estábamos acostumbrados a un fenómeno de migración diferente. El fenómeno de la migración era paulatina. Primero viajaba el hombre o el hombre era el que viajaba, ¿verdad? Y una vez establecido en el país al que viajaba, después podía viajar la mujer y los hijos, el resto de la familia, ¿no? Pero esto ya hoy ha cambiado. Las mujeres ya toman la iniciativa por sí mismas, ¿verdad? Tampoco ven las posibilidades de una vida digna en su país de origen, justamente como Elena, ¿no? Y deciden no esperar, toman la iniciativa de marcharse también en busca de algunas posibilidades de vida. Y ahora, afortunadamente, contamos con esa información, contamos con esas estadísticas que los especialistas publican en sitios como, por ejemplo, ONU Mujeres. Y esto nos da una herramienta para hablar de la migración ya con, así, mire, oficialmente aquí este sitio dice que las mujeres estamos migrando y que somos más, ¿no? Esto hace que la realidad de la migración de las mujeres sea como oficial y que se hable más sobre los retos y las necesidades a las que las mujeres migrantes se enfrentan, ¿verdad? Y hablamos de retos y necesidades. Y fíjense que yo les diría que el principal reto de las mujeres migrantes es la desigualdad hacia las mujeres, aunque pareciera obvio, pero miren, fíjense, vamos a verlo de esta manera. La desigualdad hacia las mujeres migrantes permea todas las etapas de la migración. La desigualdad, huyen de la desigualdad. Las acecha, las agrede a lo largo de su tránsito. La desigualdad la recibe en sus países de destino e incluso cuando la retornan, cuando sucede el hecho de la deportación, la desigualdad ya no son las mismas, ¿eh? Una mujer deportada ya no es la misma mujer que cuando salió, es vista por su propia sociedad, por su propia comunidad de forma diferente. Entonces hay una desigualdad tremenda ahí que, como les digo, permea todas las etapas del camino de la mujer en la migración. Pero fíjense, voy a agregar otra desigualdad. Es una desigualdad que es entre las mujeres mismas, la desigualdad entre grupos de mujeres, concretamente entre las mujeres profesionales y las mujeres rurales. Miren, las mujeres migrantes profesionales que emigran lo hacen por pasaporte, con pasaporte y evidentemente pues, por algún aeropuerto de modo más general, ¿no? Y lo hacen, como muestra esta estadística, por cuestiones de trabajo, lo hacen por cuestiones profesionales, lo hacen también por una pareja o por sencillamente una aventura, según dice esta estadística, ¿verdad? Como los motivos por los que las mujeres migrantes profesionales deciden salir de su país. Y luego, la diferencia con las mujeres migrantes rurales. Por lo general cruzan las fronteras por el desierto. Aquí, por ejemplo, en la frontera donde yo estoy, pues sin pasaporte, ¿no? Lo hacen caminando sobre las vías del tren, entre bosques, como les decía, como en el caso de Elena, por desiertos, atravesando aquí tan cerquita que está el río Grande, ¿verdad? El río Bravo, donde mucha gente pierde la vida ahí también. Es decir, lo hacen migran y atraviesan las fronteras de forma, pues, poco segura, ¿no? Por decir solamente así de forma muy general, ¿no? Porque ahí, bueno, es un tema que nos tomaría, en el tema de cruzar y todos los riesgos, es un tema muy profundo que tendríamos que hablar por un buen rato, ¿no? Que no nos daría ahorita. Pero digamos que cruzan las fronteras de forma muy poco segura, ¿verdad? Entonces,
migran por un asunto de sobrevivencia, o sea, las motivaciones para las mujeres, entre las mujeres rurales y las profesionistas totalmente diferente las motivaciones. Lo hacen por un tema de subsistencia, ¿verdad? Y migran por asuntos de violencia, por los cambios climáticos, económicos, ambientales, sociales, que ya no les permiten seguir con sus labores agrícolas como un medio de subsistencia, ¿verdad? Y por lo general, las mujeres migrantes rurales llegan a este país sin documentos, viven sin documentos, buscan su comida diariamente sin documentos, no pueden darse el lujo de enfermarse, de requerir algún cuidado médico porque no tienen documentos. Entonces, esto, imagínense, las hace los seres más vulnerables de entre todos los vulnerables de cualquier sociedad, de cualquier comunidad. Entonces, de las estadísticas que ya vimos, vamos todas juntas a cruzar una frontera ahorita, miren. Vamos a cruzar la frontera de los porcentajes. Para eso les propongo situarnos así como por unos momentitos por medio de esta imagen en el lugar de ellas. Y así vamos poquito a poquito adentrándonos en estos territorios teológico-espirituales, ¿verdad? Y así como junto con ellas empezar a divisar los nuevos horizontes, los horizontes que ven ellas, esos significados de la vida nuevos, porque los van descubriendo en esta experiencia de la espiritualidad, en la migración. Y vamos a darnos cuenta cómo la espiritualidad migrante de las mujeres es un proceso vivencial de varios tiempos y también es un proceso colectivo, ¿verdad? Son acompañantes de un proceso, de una movilidad social que afecta generaciones. Miren, aquí les tengo a Hilda, la invité a ella, teníamos una conversación sobre otro asunto y al final le hice esta pregunta para compartirla con ustedes. Ella es una mujer migrante rural. Ella es de una comunidad originaria de Oaxaca. Su lengua materna es el zapoteco. Ha aprendido a hablar el español. Y ahora está con la presión de comprender el idioma inglés, ¿verdad? Ella pertenece a una comunidad de fe que es bautista, porque ¿saben qué me dijo en una conversación que tuvimos? Ella decía que en su comunidad pensaba que ser católico era solamente para la gente rica y que ella creció con esa idea, ¿no? Entonces, el caso es que cuando ella vino acá a Estados Unidos, ella se unió a una comunidad bautista, ¿no? Y ha hecho grandes esfuerzos ella por crear espacios de diálogo entre las mujeres de su comunidad, cuya lengua materna precisamente es el zapoteco. Entonces, ella nos cuenta aquí en esta conversación algo muy interesante. Ustedes van a ver, los relatos de las mujeres migrantes de la Biblia han sido fundamentales para inspirar, para dar fuerza. Ella usa una palabra, empoderar a sus hermanas de comunidad. Entonces, los relatos de algunas mujeres migrantes de la Biblia son sus propios relatos, ¿verdad? De esta comunidad de mujeres. A ver, vamos a escuchar a Hilda. Y pues es admirable escuchan, ¿verdad? La lucha que yo soy testiga de su lucha, su propia lucha, Hilda, por poner en práctica ese llamado y esa responsabilidad que usted ha sentido de modo personal y que es una lucha diaria, es una lucha constante, es una lucha que a veces decimos, Dios mío, ¿por qué hago esto si yo no veo que tenga realmente resultados? Pero yo creo que ahí está la clave, ¿no? En la solidaridad, ¿no? En la sororidad entre nosotros las mujeres. Y yo tengo una admiración por usted, Hilda, porque usted crea en los espacios donde parecería imposible, ¿verdad? Donde uno dice, pero ¿cómo se puede hacer algo aquí? Y usted tiene la capacidad de crear, de hacer que esos espacios para que las mujeres
estén dialogando, se abran. Antes de retirarnos, Hilda, me gustaría, yo sé su historia, pero me gustaría que nos dijera de dónde es usted, eh, cómo decidió migrar, así brevemente, y cómo sintió esta necesidad y esta responsabilidad de dejar de pensar en sus propias limitaciones y cómo sintió la responsabilidad de ponerse en lo imposible contra el gigante de este país, con los sistemas de este país, decir, desde mi condición de mujer extranjera, yo puedo, debo y quiero abrir esos espacios para mis otras hermanas, para que mis otras hermanas se sientan abrazadas, acogidas, crear esos espacios seguros. Un poquito solamente de su historia. Bueno, trataré de ser breve. Uh-huh. Soy originaria de una comunidad indígena en Oaxaca. Tenemos el habla zapoteco y, como he mencionado antes, hemos venido a este país por ese mejor porvenir, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos, ¿no? Y como he mencionado también, al encontrarnos la barrera de esa crisis de identidad y del idioma, me orilló por mucho tiempo estar invisible en medio de esta sociedad, no haciendo caso a estas barreras, hasta que un día sentí el llamado de parte de Dios de prepararme, porque veía en medio de mi comunidad de fe la lucha constante de estas mujeres, lo cual me llevó a sentir esa necesidad de prepararme, que en un principio solo pensaba prepararme para darles un mensaje de fe y de esperanza basado en la Biblia, teológicamente, ¿no? Compartiendo con ellas. Y decido estudiar, claro, como usted menciona, contra todos estos gigantes que enfrentamos aquí. De la mano de Dios creo que todo es posible. Estuvimos estudiando, pues precisamente de ahí nos conocemos, en una institución aquí en este país muy prestigiada, que no muchos logran entrar, mas sin embargo Dios nos permite, nos abre puertas en este campo, y es ahí, estando ahí en los diferentes estudios de compañeros, compañeras y profesores y profesoras de esta institución, es que se tocan todos estos temas. Esto me ayudó a abrirme a los ojos de ver la condición precaria que sufría mi comunidad, ¿no? Y sobre todo haciendo énfasis en las mujeres. Si bien los hombres sufren, no lo negamos, sufrimos todavía más. Nosotras las mujeres no tenemos espacio en la vía pública, dentro de la sociedad, que gracias a muchas mujeres que han luchado, ahora se ha considerado esto, pero anteriormente no. Y ahora, ¿qué decir en, en lo religioso, ¿no? Más sobre todo, y lamentablemente se ha usado la Biblia para marginar a las mujeres. Y es ahí donde sentí esa necesidad de decir, no, yo estoy viendo esta injusticia y no es justo. Pues primeramente logro identificarme, logro restablecer esa identidad que tengo en Dios como una criatura hecha a su imagen y a su semejanza, por lo cual me hace merecedora de una mejor vida, y no solamente a mí, sino a todas las personas que me rodean. Y es por el cual decido crear este espacio, y es uno de los propósitos que me propongo, que me propuse estando todavía estudiando, que ahora gracias a Dios ya terminamos. Y lo llevo muy dentro de mí, es como que algo que se me sembró y que ahora me apasiona y que estoy luchando por eso. Uh-huh. Y Dios me ha permitido ahora trabajar en medio de esta comunidad y dar este espacio
este espacio de gracia, de ambiente, de solidaridad con otras mujeres, en comprenderlas en sus luchas cotidianas y poder empoderarlas a través de la palabra. Y cómo es que precisamente desde la Biblia ha encontrado estas grandes mujeres que le han ayudado a crear esos espacios de liberación para nosotras, las mujeres con todas estas desventajas. Pues, Hilda, muchas gracias por la conversación conmigo y pues ahí seguimos en el camino. Gracias. Claro que sí. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, mire, la conversación tan agradable que siempre es hablar con mi amiga y la verdad, como les decía, los relatos, se trata de relatos entre nosotras las mujeres, de verdad, de contarnos nuestras historias, de respetar nuestras historias, de honrar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, también las de los relatos de las mujeres de la Biblia han sido fundamentales para inspirar, para dar esa fuerza, ¿no? Como la palabra que usó Hilda, para empoderar a sus hermanas de comunidad, ¿verdad? Porque al final encuentra ella que son sus propios relatos. Y concretamente el relato en Agar que encontramos en Génesis 16:21. Yo sé que todos ustedes saben de qué estoy hablando, pero en términos así generales, como me gusta tanto hacer relatos, pues les voy a hacer así el relato de Agar rápido, ¿verdad? Porque me parece justo por lo que Hilda nos estaba diciendo, ¿verdad? Ya sabemos que que Agar es una mujer esclava egipcia, es una mujer extranjera, y en su condición de esclava es dada como mujer al patriarca de la familia, ¿verdad? Él la embaraza y ya su señora la comienza a maltratar y Agar, por maltrato, huye embarazada hacia el desierto, ¿verdad? Y en su vida el ángel de Dios la encuentra ahí junto a un pozo en el desierto y la llama, le dice a Agar, ¿no? La llama por su nombre y le pide que por su estado, que está embarazada, regrese a la casa de su señora, pero además le hace una promesa, ¿verdad? Le dice que va a multiplicar su descendencia de tal manera que no la podrá contar. Pero aunque Agar regresa, ella ya no es la misma. Ella sabía quién era ella, ¿verdad? Ante los ojos de Dios. Dios la había visto a ella y ella había visto a Dios. O sea, hubo una intimidad, hay un intercambio de miradas, ¿no? Tú eres el roí Dios, le dijo Agar en ese diálogo y en esas miradas que habían sostenido, ¿no? Entonces, cuando regresa, ¿no? Regresa y al crecer, nace su hijo, al crecer el hijo de Agar, luego surgen los problemas por la herencia, ¿no? Del patriarca de la familia y es echada con su niño al desierto. Y ahí está otra vez en el desierto ella sola, pero ahora con su niño, ¿no? Y con su niño con mucha sed, con mucha hambre, ¿no? A punto de morir. Y la encuentra el ángel de Dios por segunda vez, le habla, le abre los ojos para que vea el pozo de agua y le dé de beber a su hijo. Y ambos sobreviven en ese desierto. Y pues ya sabemos, ¿verdad? Que Agar llega a ser una gran matriarca. Entonces, Agar es una mujer con quien bien podemos identificar como una mujer sin papeles, una mujer sin documentos por sus características, ¿verdad? Sus características de extranjera, de esclava, de víctima de unos sistemas sociales políticos que siguen arrojando a mujeres al desierto, ¿no? Y aquí hay una clave fundamental en la experiencia de Agar y que lo vimos también en Hilda, ¿verdad? Dios le abrió los ojos, la experiencia de Dios reflexionada y asumida de una manera profunda, abre los ojos y da una nueva perspectiva de vida, porque se descubre en sí misma la imagen de Dios. Y aquí el tema no es que en esta sociedad de gigantes, como
como en la conversación que teníamos Hilda y yo, no se trata de que los demás o las demás vean a estas mujeres con dignidad, no se trata de eso, se trata de que ellas mismas se comienzan a ver con dignidad, ellas mismas descubren su propia dignidad, no necesitan que nadie se las dé, no necesitan que nadie las reconozca, no necesitan que nadie les diga, oh, tú vales, ¿no? Aquí el asunto, y por eso les decía que es un proceso comunitario, porque esto, en los relatos, en el estar compartiéndolo, en las conversaciones, los relatos, ahí se da cuenta, de ahí descubren su identidad, ¿no? Ante los ojos de Dios. Y así, Hilda, igual como Agar, ve el mundo con esta mirada nueva, con la mirada de Dios, ¿verdad? Y ya sabemos que la mirada de Dios siempre es una mirada tierna, amorosa, que genera vida, que llena de iniciativas. Entonces, Agar, una mujer sin papeles, es el primer personaje bíblico en ver a Dios y en atribuirle este nuevo nombre, ¿verdad? Veo al que me ve. Y Agar, una mujer sin papeles, es la única mujer en el Antiguo Testamento a la que se le presenta el ángel de Dios. Y además recibe una promesa de descendencia, ¿verdad? Haré tan numerosa tu descendencia que no la podrás contar. Y luego tenemos otra mujer migrante rural ahí en la Biblia. El libro de Ruth nos relata la historia de una familia completa, ¿no? Una familia de migrantes que igual se ven obligados a abandonar su tierra por causa del hambre, causa de una gran hambruna, ¿verdad? Deciden migrar, van en busca de trabajo hacia otro lugar, hacia otro país, y ya sabemos que esta historia se desarrolla en la temporada más turbulenta de la historia judía, en la época de los jueces, ¿verdad? No había comida, no había trabajo, tampoco había una esperanza de que esa situación se mejorara rápido, ¿no? Entonces la familia de Noemí, como tantas otras a lo largo de la historia hasta hoy, tienen que emigrar por causa de las pésimas condiciones políticas y económicas de su país. El único propósito era encontrar comida, ¿verdad? Entonces salen de su país, se establecen en este nuevo país, los dos hijos se casan con mujeres de este nuevo país donde llegan, y el trabajo en el campo es bien duro, ¿eh? Es durísimo, durísimo, durísimo. Entonces, tan duro que se murieron los dos hijos de esta mujer, incluso el marido, ¿verdad? Y ya ella escucha que ya las cosas en su país no están tan mal, entonces decide regresar en compañía de sus nueras, pero ya cuando iban de camino pensó, no es justo que me lleve estas muchachas a un país que no es el de ella, pues ya sé lo que significa vivir como extranjera en un país que no es el nuestro, era el propio. Entonces les dice, regrésense a su casa. Una de ellas sí se va, ¿verdad? Orfa, le da un beso y todo eso, se regresa. Pero Ruth no, ella decide, ¿sabes qué? No, es que yo me voy contigo. Entonces, yo me imagino que estas mujeres en 10 años de convivencia, imagínense todo lo que han de haber conversado. Ruth conoció la tierra y las costumbres de Noemí a través de esos relatos, de las conversaciones. Aprendió a quererla, ¿verdad? A respetarla, a admirarla. Y conoció también al Dios en quien confiaba. Y podemos pensar que hasta llegó a admirar esa fe de Noemí, porque fue testigo así cercana de cómo la fe era el centro de la vida de esta mujer, ¿verdad? Era una fe capaz de levantarla, de sostenerla, de animarla en cada uno de esos momentos difíciles por los que ella había pasado como mujer migrante. Noemí había sufrido la crisis económica de su país, la falta de empleo, el hambre, las pocas oportunidades que había ahí para sus hijos, y la experiencia de emigrar en busca de trabajo no es nada fácil. Entonces, Ruth había sido testigo de la manera en cómo Noemí había sufrido y cómo en medio de ese sufrimiento siempre trataba de encontrar el mejor camino para seguir viviendo, ¿verdad? Ella había sido testigo de cómo Dios era importante en la vida de esta mujer migrante que se dejaba guiar por la fe. Así que, pues, imagínense cómo se iba a alejar de ella, ¿no?
en estos 10 años de convivencia había recibido seguramente las más grandes lecciones de cómo Dios actúa en medio del desarraigo y de la tragedia. De esta afirmación me gusta mucho, de tal forma que esta afirmación es hecha con una absoluta convicción de no insistas en que te deje, no insistas que deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré, y a donde tú vayas, donde tú mores, moraré. Entonces es una declaración de una solidaridad absoluta que se da entre los círculos estos de mujeres, que es tan difícil abrir en esos espacios. Créanme que es tan difícil abrir esos espacios porque no somos blancas, porque no pertenecemos a este país, porque somos extranjeras, porque no es considerado, aunque parezca suene una cosa ridícula, no se considera que podamos tener los mismos derechos que una mujer que nació en este país o que es blanca, que no es mujer de color, ¿no? Y la solidaridad aquí es transformadora, ¿no? En esta historia nos dice mucho, les dice mucho en la historia de una mujer sencilla, una mujer rural, una mujer migrante, cómo ahí nace una esperanza transformadora, ¿verdad? Una esperanza que abre los ojos para transformar ese destino de muerte a la que estaba, a las que se veía frente de ellas, ¿verdad? En su realidad de vida. Entonces, esta espiritualidad en las mujeres migrantes radicando acá es una espiritualidad, un ejemplo que madura mucho esta espiritualidad porque madura en el desarraigo, ¿verdad? Se hacen cargo de su propia historia, de su propio destino. Y fíjense, haciendo uso de los mismos sistemas que las condenan. La fe de una mujer puede transformar la vida y la fe de muchas otras. Al igual que la fe de Hilda, ¿verdad? Está transformando la fe de las mujeres de su comunidad. Y es esta fe madurada en el desarraigo. Pese a todas las dificultades y los retos a las que las mujeres migrantes nos enfrentamos, lejos de terminar acabadas, derrotadas por los sistemas que nos expulsan de nuestros países de origen, se adquiere una fuerza cuando se comparten estas historias y como les digo, cuando se comparten en un respeto y en una admiración absoluta y se honran estas historias, se adquiere una fuerza que desborda toda posibilidad de sobrevivencia. Es un desarraigo que capacita. Algo crece, así como Elena al cruzar el desierto, esa fuerza que sintió en el estómago, algo crece dentro para que esas raíces arrancadas se adhieran y se adapten a otras tierras que no son las suyas. En esas raíces son capaces de florecer, salen unos brotecitos nuevos y en ese proceso se descubre la vida, una vida nueva porque, ¿saben por qué es nueva? Porque va adquiriendo unos significados nuevos. No se trata solamente de la vida de su sobrevivencia individual, de mi sobrevivencia individual. El concepto de vida cambia, sino se ve la vida como un todo, ¿no? ¿Qué puedo yo hacer algo aquí en este momento? ¿Qué puedo yo construir algo aquí en este momento para que las demás hermanas migrantes lo encuentren algo hecho y sobre eso avancen? Porque antes de nosotras algunas otras mujeres ya hicieron algo, ¿verdad? Entonces se comprende la vida con ese nuevo significado. Ya no es yo, el yo individual, ¿no? Es las que estuvieron, las que estamos y las que estarán, ¿no? Y esa es una situación en estos grupos de mujeres que se pueden hacer muy, muy, muy al margen, porque inclusive en las comunidades de fe donde se pueden abrir espacios, es súper difícil, o sea, no es nada fácil, ¿no? O sea, es muy, muy difícil, créanme. Bien decíamos ahí en la conversación, Hilda y yo, es difícil caminar entre tantos gigantes, ¿no? Pero la vida se convierte, como les decía, en todo aquello que podemos aportar
lo que podemos contribuir, lo que se puede plantar, construir, conectar, para seguir posibilitando la vida, que viene, esa vida que se alcanza a ver en el horizonte, ¿no? Cuando las mujeres migrantes hablan de su experiencia, no es solamente para hacer una crítica de los sistemas que las arrojan de sus países de origen, sino para valorar la experiencia, para reflexionarla en comunidad, para darle un sentido que las humanice. Y en este proceso, la fe juega un papel fundamental. La resiliencia que se alimenta con la fe, ¿verdad? Es una fuerza capaz de atravesar todas las fronteras, incluso las fronteras de la muerte, ¿eh? Es aquella fuerza que nos viene desde lo más profundo de nuestro ser y lo que le da forma a nuestras acciones. Es así como en todo este proceso comunitario se descubre la espiritualidad femenina migrante, se desarrolla, se pone en práctica y va creando esas redes de hermandad, de solidaridad, de sororidad. Y si me permiten, esta conversación que hemos tenido la preparé con Elena en mente. Les comparto una foto de Elena, que es mi mamá. La experiencia de haber cruzado el desierto la marcó no solamente a ella, me marcó a mí, a mis hermanas, a nuestras hijas, a nuestros sobrinos, a nuestras sobrinas y a toda una comunidad. Entonces, en donde quiera que esté mi Santa Madre, que descanse en paz. Esto es por ella. Gracias, es lo que tenía para compartir. Muchas gracias, Yolanda, por tu bello compartir, que nos llega profundamente y nos interpela desde la realidad de estas mujeres migrantes que, como tú dices, se migra muy distinto desde un lugar social o desde otro.